Hola, buenos días a todos y muchas gracias por conectar a la presentación del Barómetro del Negocio del Deporte en España 2020. Mi nombre es Cristian De Angelis y para los que no me conozcáis soy cofundador de Palco 23. Antes de explicaros qué es el barómetro y presentaros las conclusiones del informe, permitidme presentaros a José Alarcón de Open Bravo, a quien queremos dar las gracias por acompañarnos un año más en este proyecto. José. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, es el segundo año que colaboramos con Palco 23 en la elaboración del barómetro. Creo que este año, además, las conclusiones son bastante significativas por la situación que estamos pasando todos. Open Bravo es una empresa que se dedica fundamentalmente al público nuestro target son empresas de retail. Y lo que aportamos son soluciones en cloud que gestionan todo el proceso de la omnicanalidad, desde la compra online hasta las operaciones en tienda. Más adelante, a lo largo de la presentación del informe, ya tendré ocasión de hacer algunos comentarios relacionados con nuestra experiencia en este momento que estamos pasando. Gracias, Cristian. Muy bien. Bueno, mientras Mauricio pone la presentación, nada, os explico muy brevemente la dinámica de la sesión, que obviamente este año por causa del COVID hemos de hacer online. Veréis que hemos estructurado la presentación en varios capítulos en los que realizaremos una rápida panorámica sobre las principales conclusiones del barómetro. No haremos una presentación exhaustiva de los datos para no abrumar con cifras y sobre todo para no comprometer demasiado tiempo. Sí que os animamos en todo caso, a formular las preguntas que queráis a través del espacio Ask a Question, que veis al final o en la parte baja de la pantalla, y para que así al final podamos tener un pequeño turno de tertulia. Os rogamos que no hagáis preguntas a través del chat para al menos tenerlas centralizadas y poderlas después formular con más facilidad. Os explicamos muy brevemente qué es el barómetro. Es un estudio que realizamos anualmente desde 2017 y nuestro objetivo es ser, al final, generar una herramienta útil para los profesionales y directivos del sector del deporte para dos cosas. Primero, conocer las grandes magnitudes del sector y su evolución a lo largo de los años. Y, en segundo lugar, ayudar a poner en valor esta industria y su importante contribución a la economía española. ¿Qué es el barómetro? Muy resumidamente, es un estudio que, como decía, realizamos todos los años desde Palco 23 y el grupo editorial Cinnamon News a través de una encuesta que dirigimos a una muestra de 300 empresas y entidades que conforman el tejido empresarial de este sector. En esta encuesta formulamos preguntas de dos tipos. Algunas que repetimos todos los años acerca, por ejemplo, de la evolución del negocio, la generación de empleo, la evolución de los precios o las ventas internacionales, y otras que vamos introduciendo cada año o que vamos cambiando cada año y van muy vinculadas más bien a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, obviamente este año el gran asunto es el COVID-19. Es importante destacar que el trabajo de campo de este año lo hemos realizado íntegramente en julio, cuando ya digamos, habíamos dejado atrás el estado de alarma, y es verdad que en cualquier caso es un año con mucha volatilidad en algunos indicadores, tanto económicos como de evolución de la situación sanitaria, con lo cual puede haber de alguna forma influido en algunas preguntas, ¿no? Pero bueno, simplemente tenerlo en cuenta. ¿Y por qué hacemos el barómetro? A ver, nuestro objetivo, como decía antes, es obtener una visión general sobre la situación de las empresas y las entidades del negocio del deporte y sobre todo las grandes tendencias empresariales que se dan en el sector. Una cosa muy relevante es que gracias a la posibilidad de ver la evolución año a año de todos estos indicadores, el barómetro también permite ver las grandes tendencias de transformación de este negocio. Por último, creemos que el informe contribuye a poner en valor la potencia y el dinamismo que tiene el negocio del deporte y su capacidad de reacción, como veréis más tarde, a los retos que tiene por delante y aquellos que se le van planteando. Bueno, entrando en materia, empezamos por la situación empresarial. En primer lugar, el barómetro muestra cómo el sector viene de atravesar un momento dulce y en 2019, por ejemplo, 8 de cada 10 empresas de esta industria lograron mejorar su facturación respecto al año anterior. Es una tasa que va en línea con los años anteriores. Sin embargo, la situación en 2020 cambia de forma radical. Solo el 17% de las empresas creen que su facturación aumentará este año, el 5% cree que este aumento se producirá de forma sustancial y el 12%
adivina o anticipa un aumento moderado. En cambio, el 42% de las compañías afirman que su desempeño retrocederá sustancialmente en 2020 y otro 20% que esta caída en la facturación se producirá de forma moderada. En síntesis, 6 de cada 10 compañías no podrán mantener en 2020 el volumen de negocio que tenían antes de la llegada de la pandemia. Con este gráfico, bueno, se ve muy claramente, ¿no? Cómo ha evolucionado el estado de ánimo, el optimismo un poco del sector. Este optimismo cae en picado, ¿no? En la anterior edición del barómetro, el 84% de las empresas pensaban que su negocio mejoraría respecto al año anterior. Este año esa tasa, como os decía, baja al 17%. ¿Cómo ha impactado el COVID en el sector? Bueno, tenemos tres opiniones, ¿no? El 45% cree que el impacto en el sector ha sido mayor al del conjunto de la economía española. Otro 39% cree que, de los agentes del negocio del deporte, creen que la pandemia ha golpeado al sector igual que el conjunto de la economía. Y solo el 16% opina que el impacto ha sido menor al del conjunto. Y lo que es casi más importante, ¿para cuándo se espera la recuperación? Como os decía, ¿no? La encuesta fue realizada en julio y captó la opinión en este sentido en aquel momento, pero con unas previsiones que ya apuntaban a una cierta cautela, ¿no? Solo el 14% de las compañías creía entonces que el consumo de deporte recuperaría este mismo año los niveles anteriores a la pandemia. Otro 35% apuntó que esta recuperación se produciría en 2021 y el 51% en cambio señalaba que la recuperación se iba a producir en 2022 o incluso más adelante. Una derivada importante es cómo esta situación está afectando a la generación de empleo en la industria del deporte. En los últimos años, este negocio ha sido un motor en la generación de empleo en el mercado laboral español, pero lo cierto es que este dinamismo se había ido enfriando poco a poco en los últimos años. Es verdad que venimos de una situación, o estamos de alguna forma entrando en una situación económica llena de incertidumbre, pero es verdad que antes del COVID-19 no estábamos en un entorno de plena certidumbre, sino en el que también se anticipaba una cierta moderación de la economía, algunos analistas anticipaban una crisis, ¿no? Que estaba un poco por llegar, o sea, había una situación que tampoco era idónea, ¿no? Y esto se refleja de alguna forma en cómo las empresas han ido apostando por reforzar su plantilla. Por ejemplo, ¿no? En 2019 solo el 57% de las compañías aumentó su plantilla frente a un 65% del año anterior o a un 73% de 2017. ¿Qué pasará en 2020? Bueno, la primera conclusión que sacamos es que el golpe no será tan fuerte como el que se producirá en términos de facturación. ¿Por qué lo decimos? Porque solo el 3% de las empresas prevé reducir sustancialmente su plantilla este año y otro 32% prevé que vaya a haber un retroceso moderado en el número de trabajadores. Por el contrario, el 51% de las empresas cree que mantendrá estable su plantilla e incluso un 14% cree que habrá un aumento respecto al año anterior. La derivada del confinamiento ha sido un boom aparente, ¿no? En la práctica deportiva y muchas personas lo han podido apreciar, ¿no? Y también, después de meses sin competiciones deportivas, en el consumo audiovisual de deportes. ¿Qué piensan las empresas sobre esto? Bueno, efectivamente, el consumo, el 48% de los agentes del sector suscriben que claramente hay un aumento del consumo audiovisual de deportes en España en 2020, frente a un 38% de las compañías que creen que se aprecian signos de mejora en ese sentido. Solo el 14% de los operadores creen que el consumo no aumenta. Por otro lado, el optimismo es aún mayor en torno a la práctica deportiva y una derivada importante, el gasto en artículos deportivos. En ese sentido, el 50% de las compañías cree que claramente hay una mejora en la práctica deportiva y un 42% que se aprecian signos de mejora. Al final, 9 de cada 10 empresas son optimistas o aprecian una evolución positiva en la práctica deportiva. Y lo que es casi más importante, el gasto en artículos deportivos. El 46% que cree que claramente aumenta y el 36% que se aprecian signos de mejora.
mientras que solo el 18% de las compañías cree que claramente no se está produciendo este aumento del gasto. Cambiando de capítulo, ¿no? Vamos a digitalización. Sin duda no es nuevo, no es una tendencia o un elemento de transformación nuevo, pero es verdad que una de las consecuencias de la pandemia, y ahora yo creo que lo podremos tratar ampliamente con José, ha sido una aceleración de alguna forma de unas tendencias que ya se venían produciendo, y una de ellas sin duda es esta, ¿no? Y se produce no solo en el sector del deporte, sino en el conjunto de la economía, ¿no? Bueno, las respuestas son muy elocuentes. El 61% de las empresas señala que el canal online será el más importante tanto en las ventas como en la captación de clientes a medio y largo plazo. Es decir, ¿no? Frente al canal tradicional, al canal físico, 6 de cada 10 empresas creen que el online será el más importante para su futuro. José, no sé cómo lo veis vosotros en este sentido. Bueno, nosotros, gracias, Cristian, abrimos el Balómetro del Deporte con un artículo que hemos redactado. Incluso hay una referencia a una experiencia interesante de Dick's Sporting Goods en Estados Unidos. De hecho, el nombre que le hemos puesto al artículo es que ya no hay excusa. O sea, la digitalización no se puede dar si digitalizamos nuestros procesos y nuestras operaciones comerciales o no. Yo creo que la digitalización está para quedarse, pero entiendo que también la digitalización quizás es algo un poquito más amplio que solo lo que es la venta a través del canal online. Nuestros clientes son en un porcentaje elevadísimo retailers, también tenemos alguna empresa que se dedica exclusivamente a la venta online, pero la mayoría de nuestros clientes tienen tienda física. Y la digitalización no pasa solo por la venta online, sino, como tú decías, la captación también de clientes y el digitalizar lo que nosotros llamamos la experiencia del cliente. El hecho que 6 de cada 10 compañías piensen que será el más importante, no que es importante, sino que será el más importante, dice mucho de la situación, ¿no? Es cierto que es un proceso que requiere, bueno, no solo de inversión en sistema, también muchas veces hay que repensar el posicionamiento o proceso interno, pero es algo que yo creo que hay que acometer sí o sí. Muy bien. Bueno, además de estas previsiones a largo plazo, el barómetro recoge unas previsiones particularmente optimistas en torno a la generación de ingresos en el entorno digital este año. A pesar de que, como hemos visto, una parte importante de las empresas creen que los ingresos en el negocio, los ingresos en general caerán respecto al año anterior, el 34% de las empresas creen que en el entorno digital sus ingresos aumentarán en 2020 y el 50% creen que este aumento será probable. José, no sé si coincide un poco con la percepción que tenéis vosotros de vuestros clientes y demás. Sí, totalmente. El hecho de que 8 de cada 10 piensen que el negocio digital va a ir en aumento en 2020 es claramente lo que vemos en el mercado. Tenemos también bastante referencia dentro del mundo deportivo y algo que ha ocurrido durante el confinamiento que es curioso, relacionado con la digitalización, no solo con lo que es la venta online, repito, ¿no? Sino con incluso digitalizar la experiencia del cliente en tienda. Es que hay clientes que han bajado la afluencia al punto de venta pues un 40 o un 50%, pero por otro lado han aumentado los ratios de conversión en un 60-70%. Eso quiere decir que es cierto y es evidente que ha habido mucha menos afluencia en tienda, pero si te dota de las herramientas y de los procesos adecuados, puede hacer que el ratio de conversión de los clientes que visitan la tienda sea superior. O sea que al final 8 de cada 10 agentes del sector piensen que el negocio digital va a ir en aumento durante el año 2020, sin duda. Aquí lo que sí me gustaría también es hacer un pequeño comentario y repito que me centro en la parte del sector donde nosotros tenemos más experiencia, que son las tiendas, ¿no? Muchas veces se habla del rol de la física, si van a desaparecer, si no van a desaparecer, cuál va a ser. Nosotros cada vez vemos más imprescindible el rol de la tienda física por dos circunstancias. Una, porque al final se convierte en una especie de la cadena donde hay alguna operación
si lo queremos llamar, logística que hay que hacer, que puede ser la preparación de los pedidos online, la entrega, la recogida, etcétera, o las devoluciones. Pero por otro lado, porque es el sitio donde nos tenemos que asegurar como retailers que la experiencia que queremos dar a nuestros clientes es la que queremos que sea, ¿no? Entonces, el contacto del cliente con un entorno online, con una página web, no es suficiente, y menos en el sector deportivo, para que perciba cuál es el valor que nosotros queremos aportar y cómo hacerlo. En este sentido, estamos absolutamente convencidos de que el canal físico viene para quedarse y se va a reforzar pues dos aspectos, uno de los cuales quizás hasta ahora no era tan relevante, como que van a empezar a hacer, ya lo están haciendo, pero se va a reforzar las actividades de terminar el proceso de venta online, preparación de pedido, envío a domicilio, recepción de devoluciones, etc. Que coincidimos totalmente con esta parte del barómetro donde dice que 8 de cada 10 esperan aumentar en 2020 su negocio digital, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otro capítulo importante y que presenta un cambio de tendencia es el que hace referencia a la evolución de los precios. Como veis en el gráfico, aumenta de forma sustancial la tasa de empresas que creen que los precios del sector se mantendrán estables o irán a la baja. Por ejemplo, ¿no? Sube del 3% de la anterior edición del barómetro al 25% el total de empresas y entidades que creen que los precios bajarán durante el presente ejercicio. Lo cual, bueno, apunta a una dirección seguramente, bueno, en que el precio en esta nueva normalidad pues va, de alguna forma, va a cobrar protagonismo en el discurso comercial y de atracción de clientes de parte de las empresas, ¿no? Cuando preguntamos sobre qué van a hacer las empresas sobre sus propios precios, solo el 17% señala que prevé aumentarlos, mientras que la decisión para el 75% de las empresas es mantenerlos estables y solo el 8% dice que es probable que los baje. Otro importante digamos, elemento de transformación del sector es la apuesta internacional. Es verdad que la naturaleza de las empresas del sector del deporte es muy diferente, pero sí que ya llevamos varios años apreciando este elemento, ¿no? El aumento de la internacionalización de las compañías como una apuesta y una tendencia importante. Es verdad, sin embargo, que el COVID-19 pues, podría haber de alguna forma lastrado este crecimiento. Solo 1 de cada 5 empresas está segura de que el peso de su negocio internacional en 2020 aumentará, mientras que el 17% cree que es probable que ocurra. Otro 45% prevé mantener el peso de sus ventas internacionales y el 8% apunta a una caída. Aquellos que están animados y que están apostando más o apostando todavía este año por abrir mercados, apuntan particularmente a mercados cercanos de Europa, como Portugal, Italia o Alemania, o países americanos como México o Estados Unidos, ¿no? Son algunos de los principales países objetivos que nos plantean las compañías. No sé, José, aquí... ¿cuál es vuestra percepción, ¿no? ¿Y qué creéis que va a pasar en este sentido? La percepción es que la internacionalización, por así decirlo, física, bueno, tiene un nivel de incertidumbre brutal. Quizá enlazado con el mensaje anterior de la digitalización, sí que cada vez es más fácil internacionalizarse desde el punto de vista digital, ¿no? La incorporación de compañías a marketplaces con implantación internacional o la venta online en cualquier país del entorno que uno decida, es cada vez más fácil, ¿no? Yo creo que aquí habría que distinguir mucho la parte de internacionalización física con la apertura de tiendas o franquicias y lo que sería la parte más digital de esa internacionalización, que repito, creo que los marketplaces van a empezar a jugar un papel mucho más relevante en el mundo y un abanico muy grande de compañía dentro del sector deportivo y ayudarán a la internacionalización, al menos digitalmente hablando. Sí. Muy bien.
Mira, estoy viendo, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Os recuerdo que podéis formularlas en el espacio de Ask a Question y nada, en unos minutos abrimos este turno de preguntas. Una de las cuestiones que hemos introducido este año tiene que ver con la estrategia empresarial. Más que nada para saber hasta qué punto las empresas se están moviendo para hacer frente a la actual situación de la economía. En ese sentido, bueno, yo creo que la respuesta es muy clara, ¿no? El 82% de las empresas señalan que han tomado o prevén tomar decisiones en torno a su estrategia empresarial en 2020, mientras que solo el 17% han preferido no hacerlo. Donde no hay un consenso claro es el foco de estas decisiones, ¿no? Porque hay una gran dispersión de las respuestas. El 30% centra su transformación estratégica en su modelo de negocio, el 23% apunta a las finanzas, el 12% al posicionamiento de sus productos o servicios, el 10% se centra en management y el resto en aspectos como la dimensión empresarial, las operaciones o la distribución. Nada, y por último, antes de pasar al turno de preguntas, que vemos que hay algunas, permitirnos hacer un pequeño overview, un pequeño repaso de algunas ideas fuerza, ¿no?, que hemos planteado durante la presentación, que sepáis que al final obviamente os compartiremos el enlace para que podáis ver en detalle todo el informe y seguro que ahí saldrán muchas más conclusiones, ¿eh? Pero bueno, muy rápidamente, en primer lugar, más de la mitad de las empresas creen que claramente exactamente la mitad de las empresas creen que claramente hay un aumento en la práctica deportiva en España, lo cual es un elemento muy significativo, pero al mismo tiempo 4 de cada 10 creen que la situación del mercado del deporte en España no es positiva. Por otro lado, el 35% de las entidades del sector creen que la recuperación de esta industria no llegará hasta 2021 y más de la mitad creen que se emplaza, ¿no?, a 2022, incluso más adelante, para esta recuperación. Otros elementos, ¿no?, digitalización, apuesta por mantener puestos de trabajo y dinamismo a la hora de tomar decisiones son para nosotros otras conclusiones importantes de esta edición del informe. Bueno, hasta aquí la presentación que teníamos preparada inicial. Gracias por vuestra atención y si os parece pasamos al turno de preguntas. Un segundo solo, que volvemos a pantalla. Sí, he visto, Cristian, que Rosa... Sí. Ah, no, pero ya ha contestado. Sí, Rosa Blanes había hecho una pregunta, un comentario, ¿no? Es el momento de hacer un... Pero creo que ya... Ah, no, Xavi Plases... Sí, mi compañero Xavi le ha respondido. Vale, genial. Muy bien. Nada, mira, yo me centro en las que tenemos en Ask a Question. Tenemos unas cuantas. Vamos a dedicar, si parece, unos 10 minutos o 10-15 minutos para no quitaros mucho tiempo. Mira, pregunta Jorge. Dice, José, dice, ayer Cataluña redujo el aforo de los gimnasios. La gente tiene miedo. ¿Qué hacemos? Creo que es una pregunta muy pertinente. No sé, José, si te atreves tú primero. Bueno, fíjate, no es el foco de nuestro negocio, pero creo que hay una parte importante que se parece mucho a nuestros clientes, que son las tiendas, ¿no? Y el aportar a la gente que visita un punto donde el punto de contacto con nuestro negocio, sea un gimnasio, una tienda o cualquier otro lugar, yo creo que tiene que haber no solo la adopción de medidas para que la gente se sienta segura, sino creo que en muchos sitios uno va a visitar sitios donde al final de cuentas estas medidas están, pero no se comunica bien. Entonces, la sensación de tranquilidad cuando llega a esos sitios muchas veces no es tal, no porque las medidas no estén, sino porque no se han comunicado. No eres consciente de que estás en un entorno muy sano y muy seguro desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que esa es la forma una de las formas de que la gente al final tenga menos miedo de asistir. El hecho de que se reduzcan los aforos, no sé, contra eso pocos podemos hacer porque estamos hablando de limitaciones legales, no estamos hablando de que si subimos o bajamos los precios para conseguir más o menos clientes. Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a salir y estoy absolutamente convencido, y ojalá sea así, de que hay que aprovechar esto como una época de analizar procesos, optimizarnos y prepararnos para el futuro. Pero si se reduce el aforo, en fin, poco podemos hacer, ¿no? Lo que sí es dar a la gente más tranquilidad, que el entorno al que están viniendo es más seguro. Eso sí, estoy convencido que se pueden hacer más cosas.
Claro, José, mira, tenemos algún momento en que te perdemos el audio. No sé si voy a contestar yo esta pregunta, si te parece. Y no sé si podías refrescar la página simplemente sin salir de la Sí, aplicación, a ver si sí, sí. recuperamos la calidad. Venga, voy. Nada, yo por nuestra parte, nosotros como al final los expertos sois vosotros, ¿no? Las propias empresas que estáis día a día lidiando con la situación. Nosotros lo único que sí que recibimos al final son las percepciones y los comentarios que nos formulan las propias empresas, ¿no? Y una cosa que vemos sin duda en los últimos tiempos, ¿no? Las últimas semanas que nos estáis hablando sobre todo las compañías de Madrid y Barcelona, es que se aprecia cierto clima de preconfinamiento, ¿no? Ya solo los mensajes de que la situación puede ir a ser más restrictiva ya está generando pues, un cambio en el comportamiento del consumidor que desde luego se aprecia en todos los ámbitos, ¿no? Aquí, bueno, yo creo que poco que añadir a lo que decía José, ¿no? Seguramente lo que se necesita es generar toda la certidumbre posible. El sector, por ejemplo, de las instalaciones deportivas ha actuado muy bien con protocolos y con un montón de iniciativas para poder prepararse en el momento de la desescalada en su momento y creemos que un poco va por ahí, ¿no? Esperemos realmente que la situación sanitaria mejore y que realmente de una forma natural, ¿no? Este miedo vaya disipándose, ¿no? Después, nada, tenemos otra pregunta de Marta. Dice, José, dice, tener caja es clave ahora mismo. ¿Qué pasa si las empresas estamos ahogadas? Bueno, a ver, yo creo que ahí no es una respuesta fácil. Eh, si no hay ayudas, da igual si es una comunidad autónoma, un ayuntamiento, o el gobierno, quien sea, pero si todos los mecanismos que hay alrededor de una compañía, sean entidades financieras, sea gobierno o entidades locales, etcétera, si no apoyan, será complicado salir. La situación es clara. O sea, esto es una situación donde hay situaciones donde se puede hacer muy poco más para generar más caja. Pero lo que sí es cierto es una cosa también. Es un momento para pensar hasta dónde podemos generar más caja. O sea, repito, nosotros tenemos clientes que han bajado su afluencia un 40 o un 50% de clientes, pero han sido capaces de subir el ratio de conversión de ventas en un 60 o un 70%. O sea, yo estoy convencido de que siempre hay alguna cosa más que se puede hacer. Entiendo la situación para muchas compañías. Hay una parte de preocupación normal y totalmente entendible, pero yo creo que siempre hay formas de buscar optimizar cosas que al final quedarán y nos beneficiaremos, ¿no? Yo aquí, respecto a esta situación, ¿no? de tesorería, yo creo que, a ver, nosotros al final, conociendo la actividad de las empresas de varios ámbitos de la economía, ¿no? Desde Cinnamon News, al final la situación de contracción del consumo y caída generalizada de la facturación, digamos, ocurre prácticamente en todos los ámbitos y es un momento en el que lo que nosotros apreciamos de los expertos y de las propias compañías es un momento de centrarse más que nada en la caja, ¿no? Y en poder aguantar el tiempo necesario esta situación en que la generación del propio negocio va a generar seguramente menos recursos, ¿no? Dos elementos. Por un lado, el gobierno ha tomado una de las iniciativas que realmente eran más esenciales, que es inyectar liquidez en la economía y es un ámbito, digamos, que es importante. Acompañado también de la contribución de la Unión Europea, que ha hecho un plan extraordinario, que obviamente esto va a tener un impacto y oye, son elementos positivos y hay que recurrir a estos instrumentos que pone el Estado. Y después hay un economista que nosotros tenemos muy de referencia, que es Juan Tugores, con el cual hablamos al principio de esta crisis, cuando empezaba el confinamiento, y él lo decía de una forma muy clara ya entonces, ¿no? Es un momento de preservar la integridad de aquellos elementos que nos permiten generar valor en el momento en que se pueda generar valor, ¿no? Es decir, hay que conseguir que todas aquellas cosas que nos permiten estar en el mercado, bueno,
preservarlas. A lo mejor hay que recortar otros gastos variables, otras cosas, pero todo aquello que nos permite o que nos permitirá en un momento de nueva normalidad volver a activarnos, pues bueno, conseguir preservarlas, ¿no? Y eso creo que es una reflexión que valía en ese momento y seguramente vale también ahora cuando vemos que la situación sanitaria lamentablemente no se resuelve tan rápido. Yo, si te parece, hay una pregunta de Alfonso que acabo de perder, perdónate. Dice, José, dice, ¿cómo se plantea el deporte a largo plazo si no se puede llenar de aficionados los estadios? ¿Cómo van a sobrevivir los clubes? ¿Qué te parece, José? Me parece que yo, al menos a nivel personal, no me planteo esta situación. La pregunta empieza con el largo plazo, ¿no? La pregunta empezaba con esa parte. Yo no creo que esto va a durar a largo plazo. O sea, esto es una situación de la que vamos a salir. Quizá hemos entrado con mucha incertidumbre, todos con unos niveles de incertidumbre brutales, pero para nada me planteo que ni eventos deportivos, ni tiendas, ni cines, ni el ocio en general, ni los colegios, como están los niños ahora mismo, o las familias con niños, esto sea algo que vaya a durar a largo plazo. Eso es lo primero. Sería inviable no solo los clubes deportivos, sino sería inviable muchísimas cosas. Lo que sí creo que tenemos preparados para salir de eso. Tengo la sensación, pero repito que es un poco a nivel personal, que igual que entramos en esta situación, en el momento en el que estemos listos para salir, vamos a salir rápido. Y ahí sí que hay que estar preparados realmente porque dejará de ser una carrera de fondo y ahí habrá que hacer un sprint. Y en el sprint va a haber mucha gente que seguramente esté mejor preparada que nosotros. O sea, cuanto más preparado, mejor. Pero no me planteo que esto sea la compra. Muy bien, si os parece, voy a plantear una última. Dice Marta también, dice, si viene una crisis, ¿se seguirá gastando en deporte, más en digital o en físico? No sé, José, ¿cuál es tu pronóstico de alguna forma? Mira, yo lo que creo es que lo que ha ocurrido durante el confinamiento, que es algo que no sé, yo al menos lo he visto como usuario, como ciudadano de a pie, es que se ha fomentado muchísimo o se ha desarrollado mucho el deporte en familia. Completas haciendo trekking que antes no hacían, o haciendo senderismo, o haciendo bicicleta, o hasta navegando, ¿no? Que antes a lo mejor iba al matrimonio, pero no iba a los niños. Yo creo que eso es una señal de que eso es algo que se va a quedar a largo plazo. El aumento de la práctica deportiva yo creo que va a quedar a largo plazo. Es una de las señales que yo veo. Yo creo que sí quedará mucho del aumento de la práctica deportiva que estamos viviendo ahora, va a quedar a largo plazo. Yo nada, simplemente remitirnos a las respuestas de las propias empresas, ¿no? Que yo creo que de una forma bastante mayoritaria se aprecia ya un aumento de la práctica deportiva, un aumento del gasto en equipamiento y un aumento del consumo audiovisual de deportes y esto a pesar de la situación, digamos, extraña en la que estamos. Lo que también un poco una reflexión un poco como medio, ¿no? Nosotros al final también existimos porque vemos que el sector del deporte es un sector clarísimamente en crecimiento, en desarrollo, con un componente fundamental en el ocio, en el espectáculo y demás, pero también en un estilo de vida que parece que un poco va en aumento, ¿no? Sea digital o sea físico, la manera de aproximarse al deporte o de verlo, de practicarlo y demás, sí que, digamos, en la transformación de una sociedad pues, digamos, más moderna y más saludable, tiene todo el sentido que el deporte crezca como negocio y obviamente esto también genera oportunidades y crezca desde el punto de vista del gasto, ¿no? Sí. No sé, José, yo si os parece... Sí, perdona. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, he hecho una coletilla. Adelante. Muy bien.
Muy bien. Oye, yo si os parece lo dejamos aquí. Sentimos las pequeñas dificultades de audio en algunos momentos, que al final las conexiones nos juegan a veces una mala pasada. Gracias de nuevo a José y a Open Bravo por el apoyo en ese proyecto y a todos vosotros por vuestra presencia. Ahora en breves minutos, bueno, yo creo que Mauricio ya os ha compartido el enlace al documento. En breves minutos también estará disponible el vídeo de la presentación, pues, si queréis compartirlo. Y nada, animaros a leerlo con calma, a ver todos los detalles, también la tribuna de José que no os podéis perder. Y no dudéis en escribirnos si tenéis alguna duda o algún comentario y a partir de aquí profundizar. También informaros que en unas semanas vamos a celebrar una jornada de semanas Sports Business Meeting que haremos también en el formato digital, iremos informando en próximos días. Os animamos también a conectaros y nada, esperamos veros allí a todos. Muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros, Cristian, gracias a Palco 23 y a toda la gente que ha podido estar con nosotros este rato. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Buen día. Adiós.